La razón por la que estás aquí, ¿cuál es? Dios te ha llamado. Y serán benditas en ti, ¿qué cosa? Todas las familias de la tierra. Entonces otros también reciban de esa bendición. Bendeciré a los que te bendigan, ¿qué más? Y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Hasta este capítulo de Génesis, todo lo que había ocurrido, o gran parte de lo que había ocurrido con el ser humano, eran tragedias, por así decirlo. Por ejemplo, Adán y Eva en Génesis 2 y Génesis 3, ¿qué pasó con ellos? Pecaron. Luego entonces usted se va a dar cuenta que más adelante, posiblemente, bueno, capítulo 4, se va a dar cuenta que Caín mató a ¿quién? A Abel. Génesis capítulo 6 y capítulo 7 se va a dar cuenta que entonces ahí se introduce ¿qué cosa? Por la maldad del ser humano, ¿qué se introduce? El diluvio. Luego se va a dar cuenta que el capítulo después, Génesis 11, entonces se reúne con la intención de poder llegar o aumentar o llegar a la altura de Dios, a donde estaba Dios. Lo que había ocurrido hasta este capítulo de Génesis, hasta estos capítulos, que eran tragedias. Y en este momento, en el capítulo 12, hay algo diferente que va a ocurrir, y es lo que usted y yo conocemos como el llamado de Abraham. Curiosamente, a quien Dios está llamando en este momento es a un hombre común y corriente. Fíjese que no llamó a un rey. Abraham no era un rey, no era un militar, no era un alto dignatario de alguna organización. Era un hombre común y corriente, residido en Ur de los Caldeos con su familia, 75 años de edad, una mujer estéril, muchas tierras y muchos ganados. Muy bien, pero a ese hombre, ¿qué pasó con él? Dios lo llamó, y la intención de haberlo llamado era para que en su vida se cumpliese una misión importante. Gloria a Dios. Si tú en esta mañana estás en este lugar, es porque nuestro Dios te ha llamado. Amén. La razón por la que estás aquí, ¿cuál es? Dios te ha llamado. Dígaselo por favor al que está al lado suyo. Dios te ha llamado. Por si se te ha olvidado eso, Dios te ha llamado. La razón por la que estamos aquí es que de parte de nuestro Dios hemos recibido ese llamado. Mas vosotros sois linaje escogido, como es que dice el texto, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó. ¿De dónde? De las tinieblas, y los trajo a su luz admirable. Gloria al Señor. Entonces, si estamos aquí, ¿qué cosa, familia? Dios nos ha llamado. Después de Dios haber llamado a Abraham, me llama la atención que lo primero que le da es una orden. ¿Qué cosa? En los textos que leímos, bueno, ahorita voy a explicar eso. Lo primero que le da es ¿qué cosa? Una orden, y le dice a él: sal de tu tierra, sal de donde vas. Pero no solo le dice que salga, sino que por lo pronto no le muestra hacia dónde va. De modo que él tiene que salir, digamos, a ciegas y retirarse de su estabilidad donde está a algo que por lo pronto no conocía. Y usted se va a dar cuenta que en el transcurso de la historia parece ser que Abraham había entendido que era mejor irse con Dios a lo desconocido
que quedarse sin Dios en lo que era conocido. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Amén. Abraham le pareció mejor, repito, irse con Dios a un lugar que no conocía, que quedarse sin Dios en el lugar donde conocía. Lo primero que tuvo que hacer Abraham era obedecer. ¿Qué cosa? Y esa obediencia que se iba a producir en él iba a entonces generar las bendiciones que presentan los versículos 2 y 3, que me gustaría que podamos leerlo una vez más y que podamos enumerarlas. Versículos 2 y 3. Vamos a enumerar esas bendiciones para ver. Primera bendición, ¿cuál es, familia? Haré de ti, ¿qué cosa? Díganmelo juntos. Una gran nación. Bendición número 1. ¿Qué más? Yo te voy a bendecir. Número 2. Promesa número 2. ¿Qué más? La número 3. Engrandeceré tu nombre. Número 3. Número 4. Vamos a ver cómo dice. Serás. Bendición número 5. Bendeciré a los que te bendigan. Número 6, ¿cómo dice? Y a los que te maldigan, maldeciré. Y la última, versículo 3, última parte. Y serán benditas en ti. ¿Qué cosa? Todas las familias de la tierra. 7 enunciados. ¿Cuánto? 7 enunciados. Después de Dios hacerle el llamado a Abraham, 7 enunciados pronuncia que han de cumplirse en su vida. Lo más importante e interesante de estos 7 enunciados es lo que vamos a desarrollar a continuación. Para que puedan entender lo que voy a explicar, voy a dar este breve contexto. En el español, cuando nosotros hablamos, algunos sabrán de los que están aquí, utilizamos lo que son los modos verbales. ¿Qué es lo que utilizamos? Modos verbales. Y hay naturalmente 3 modos verbales, si mal no me equivoco. Está el modo indicativo, los que son maestros aquí sabrán. Está el modo imperativo y está el modo subjuntivo. Normalmente utilizamos esos 3. El indicativo es para simplemente indicar algo de la realidad, algo que está sucediendo. Por ejemplo, el imperativo suele utilizarse, dice el hermano, para dar ¿qué cosa? Una orden, para dar un mandato, para decirle a para decirle a alguien algo que debe hacer o algo que tiene que hacer. Curiosamente, los 7 enunciados que leímos en los versículos 2 y 3, los 7 enunciados que leímos, hay 6 de ellos. ¿Cuántos? 6 de ellos que están en el modo indicativo. ¿Cuántos de ellos están? 6 en el modo indicativo. Pero hay un solo que está en el modo imperativo. Bien, les voy a explicar. El primero, haré de ti una nación grande. Eso está en modo indicativo. Está indicando que eso va a suceder. Te voy a bendecir. Ese también está en el modo indicativo. Voy a engrandecer tu nombre. También está en el modo indicativo. Los 2 o 3 que aparecen en el versículo 3 también están en el modo indicativo. De los 7, el que está en el centro, que es y serás bendición, es el único que aparece en modo imperativo. ¿Qué significa eso? Aunque en el español, usted lo va a leer en su Biblia, aunque en el español no puede usted identificar el modo verbal, para eso debe irse al idioma original, porque se utiliza el verbo de la misma manera.
Curiosamente, justo en el centro de las 7 promesas hechas de Dios para Abraham, justo en el centro está esta proposición donde Dios le está diciendo: tú debes ser, ¿qué cosa? Una bendición. O tú debes ser bendición doquiera estés. Amén. Dios necesita que tú y yo podamos ser bendición. Amén. Amén. A Dios le urge que tú y yo, en el lugar donde estemos, podamos ser de bendición. Amén. Amén. Pregunto: ¿fue Abraham de bendición, sí o no? Pregunto. Amén. Amén. ¿Usted entiende que la vida que desarrolló Abraham fue de bendición, sí o no, familia? Amén. 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 Abraham era un ser imperfecto, ¿sí o no? Sí. Era un ser imperfecto. Había cometido errores, ¿sí o no? Había cometido errores. En algún momento nosotros sabemos que incluso tuvo que mentir con respecto a su esposa, ¿sí o no? En otro momento podemos decir que él intentó apresurar la promesa que Dios le había dado, teniendo el hijo con Agar, ¿no? O sea, Abraham era un ser humano como imperfecto. Y eso, más que ser negativo, es positivo. Positivo en el sentido de que aún siendo imperfectos podemos ser de bendición. Amén. Aún teniendo defectos como los tenemos hoy, podemos, doquiera estemos, ser de bendición. Porque aún siendo como era, Abraham vivió una vida que para otros fue de bendición. Cuando usted va al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8, Hebreos 11, 8, si van allá conmigo por favor. Hebreos 11, 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El hecho de Abraham salir de ese lugar donde estaba a un lugar donde no conocía, ese nivel de fe que se reflejó, despertó en otros confianza en Dios. Si ese Dios que acompañó a Abraham de lo conocido a lo desconocido, lo respaldó durante el camino, ¿qué no puede hacer ese Dios conmigo también? El hecho de Abraham haber obedecido produjo en otros entonces ese nivel de confianza en nuestro Dios. Así que Abraham, sin lugar a dudas, ¿qué cosa? Fue de bendición. ¿Qué más? ¿Qué más? Abraham fue un ejemplo de generosidad y humildad. Ustedes recordarán que en algún momento hubo un altercado entre Lot, los pastores de Lot, los pastores de Abraham, y estaban como en conflicto. Y Abraham bien le dijo: bueno, no deben haber malentendidos entre nosotros, no debe existir eso. Mira, toda la tierra que está ahí, escoge. Abraham, siendo mayor que Lot, que de cierta forma él le correspondía escoger primero. Escoge tú la parte que quieres. Si vas a la izquierda, yo voy a ir a la derecha, y viceversa, sin problema ninguno, porque le interesaba más mantener esa relación sana que mantenerse entonces en contiendas con Lot. Si usted sigue al capítulo 14 de Génesis, también se va a dar cuenta que cuando Lot se entra como en un problema, que se lo llevan preso, Abraham entonces busca a sus hombres y lo va a rescatar, lo va a sacar de ahí. Así que Abraham, de cierta forma, fue de ¿qué? Fue de bendición. ¿Qué más hizo Abraham? ¿Qué más? 3 personas llegaron, no sabía quiénes eran. ¿Qué hizo Abraham, familia? Los hospedó, y después se dio cuenta que estaba hospedando ángeles.
¿Fue de bendición a Abraham? ¿Sí o no? Fue de bendición. Y pudiera entonces ahora preguntar, ¿estás tu iglesia siendo de bendición? ¿Será que en el lugar donde trabajas te perciben como la bendición del entorno? ¿O será que donde estás, cuando vas apenas a llegar y están, digamos, teniendo una conversación, todo el mundo dice, bueno, vamos a dejar el tema ahí porque llegó fulano? ¿Será que cuando estamos en la iglesia y los jóvenes están reunidos, están dialogando, prefieren apartarse o prefieren dispersarse porque llegaste tú? No estás de esa manera siendo de bendición. Procura que donde tú estés, los demás también quieran estar, gloria a Dios. Procura que cuando estés en un entorno, tus palabras hacia esas personas, lo que digas, lo que transmitas, pueda manifestarse como una bendición para los demás. Amén. Es posible que podamos hacer eso. Amén. Que doquiera estemos podamos ser una bendición. Que en el lugar donde lleguemos podamos ser una bendición para otros. En Israel hay dos fuentes de mar, por así decirlo, que son bastante extensas. Ustedes la conocerán. Que es el mar de Galilea, que también es conocido como el lago de Genesaret, y está también el mar Muerto. Son esos dos, como los más grandes, pudiéramos decir. Curiosamente, entre ellos dos hay una diferencia bastante grande. El mar de Galilea se alimenta del río Jordán. Al norte, la parte del río Jordán que está al norte desemboca en el mar de Galilea. Pero en el sur del mar de Galilea, entonces sale un gran cauce que entonces vuelve a ser el río Jordán. Todo ese río Jordán que sale del mar de Galilea al sur, entonces termina desembocando en el mar Muerto. Pero cuando usted busca el mapa y se da cuenta, debajo del mar Muerto no sale agua. Es decir, no sale ninguna ramificación hacia ningún otro lugar. Todo lo que recibe se queda ¿dónde? Se queda ahí. A diferencia del mar de Galilea, que recibe agua en el norte, pero la suelta en el sur. En el mar Muerto recibe todas las aguas del río Jordán, pero no las esparce. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? El mar de Galilea es un mar donde la vida animal, o la vida marina, es muy fructífera. En el mar Muerto no, por eso le paso el nombre, no hay vida. Porque está como muerto. Al no sacar de sus aguas el nivel de sal, entonces sube bastante. Y cuando hay demasiada salinidad, entonces no puede existir vida ahí. No hay animales, no hay peces en ese mar, no hay peces en ese lugar. No hay plantas, precisamente porque está como muerto. Cuando solamente tú recibes y recibes y recibes y no das de lo recibido, entonces poco a poco estás como muriendo. Poco a poco estás muriendo. Es muy bonito orar, Señor, bendice mi familia. ¿Qué más? Señor, bendíceme en mi trabajo. Señor, bendice mi vida personal. Señor, bendice la iglesia. Es muy bonito y válido orar de esa manera. Pero pudiera preguntar, ¿cuántos de ustedes han orado pidiéndole al Señor: Señor, hazme un canal de bendición?
permite que a través de mí otros puedan ser bendecidos. ¿Ha orado usted de esa manera? Pidiendo no solo para usted, sino que a través de usted otros sean bendecidos. ¿Ha orado de esa manera? El mensaje de Dios en esta mañana es que no solo pidamos para nosotros, sino que permitamos que a través de lo recibido entonces otros también puedan ser bendecidos. Que a través de cómo somos nosotros, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces otros también reciban de esa bendición. Y hay muchas maneras de bendecir a los demás, pastor, pero es que no tenemos dinero. No es, las bendiciones no se expresan solamente con dinero. Claro, eso es bueno, muy bien. Pero cuán bendecida puede ser una persona con una palabra de ánimo, ¿sí o no? Cuán bendecida puede ser una persona cuando adquiere, recibe ese abrazo que de momento no lo estaba esperando, pero que lo necesitaba. Cuán bendecida pueden ser esas personas que están en un momento oscuro, que no saben qué hacer y que reciben esta llamada, reciben este mensaje de que Dios está o sigue al control de su vida. Ese puede ser tú, ese que Dios use como el canal de bendición para que otros alcancen también lo que Dios mismo ha hecho en tu vida. Dios quiere que hoy podamos decirle: Señor, hazme ser una bendición. Amén. Permíteme ser una bendición. Yo quiero orar en esta mañana o tarde ya. Y mi oración va a ir dirigida a aquellos que en esta mañana quieren decirle: Señor, yo quiero ser una bendición. Señor, conviérteme en una bendición para otros. Señor, queremos ser bendecidos para bendecir. Queremos ser canal de bendición para los demás. ¿Hay alguna persona en esta mañana que quiere decirle eso al Señor? Amén. Señor, permite que yo sea un canal de bendición.